La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, cumple 8 años en medio de reclamos por parte de familiares que denuncian omisiones, encubrimiento y complicidades en torno al hecho. Son 2 administraciones federales las que han tenido las riendas de la investigación y hasta ahora solo han mostrado 2 versiones distintas, aunque con la misma conclusión: los estudiantes están muertos. En el aniversario del caso Ayotzinapa, por supuesto, teníamos que tocar este tema aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Dolores del Carmen Chinas Salazar. Ella es coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la UDG. Dolores, bienvenida. Gracias, Carlos, y gracias a Ruta 44. Javier Perlasca Chávez, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Javier, bienvenido como siempre. Gracias, a la orden, para servirles. Rubén Martín, periodista, uno de los más reconocidos periodistas que conoce este tema de los desaparecidos. Rubén, bienvenido. Gracias, Carlos. Hola y saludos a la audiencia. Margarita Teresa Robertson Sierra, ella es doctora en Ciencia Política de la UDG y conductora de Multiverso en Radio Universidad. Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con el tema, con una primera intervención de cada uno. Comienzo contigo, Dolores del Carmen. Bueno, es una situación muy preocupante que lleguemos a 8 años y no se sepa la verdad, no haya justicia y mucho menos reparación del daño y mucho menos garantías de no repetición, que eso sería lo ideal en un proceso de justicia transicional. O sea, deberíamos a estas alturas ya conocer una investigación certera, apegada a derechos, científica, con el acompañamiento de las familias. Deberían haber sido juzgados los responsables, a las familias otorgarse una protección integral y la reparación del daño, y a nosotros como sociedad las garantías de que este lamentable hecho no se repita nunca más. Y bueno, por lo que vemos, más de 100,000 personas desaparecidas en el país, pues nos habla de que esta tragedia de las desapariciones continúa, permanente y bueno, sigue ahí las causas que provocaron, ¿no? En lugar de una investigación concluida, tenemos 2 investigaciones y ya abordaremos sobre el tema. Javier, una primera intervención sobre el tema. Pues totalmente de acuerdo con la compañera. Justamente dijo los 4 elementos que ya deberíamos de tener, aunque han sido declarados desde el punto de vista de la violación a derechos humanos en la recomendación 15 de 2018 que emitió la Comisión Nacional. No vemos todavía el cumplimiento en la otra parte, que es efectivamente la que necesitan las víctimas y toda la sociedad, que quede esclarecido. Entonces coincido totalmente con ella. Hay una deuda institucional, pero también social, porque esto nos sigue generando, además de la incertidumbre y el dolor, vemos también cierta apatía en un gran sector de la sociedad por aquello de que a mí no me ha pasado, a mí no me sucede esto, yo no ando en problemas que puedan generar. Y pues vemos que están creciendo las desapariciones en todo el país, aquí en Jalisco. Y por tanto, si no atendemos de frente y con decisión este problema, pues solo vamos a estar comentando que siguen creciendo el problema de la desaparición. Perfecto. Rubén Martín, una primera intervención. A mí me gustaría recordar a quienes nos ven y nos escuchan este hecho represivo tan brutal que fue. Cuando hablamos de Ayotzinapa, ¿a qué nos referimos? Es un acto de brutalidad y de represión estatal, criminal, una colusión de fuerzas públicas y de fuerzas criminales que reprimieron brutalmente a este grupo de los normalistas. Ellos salieron de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que está en Tixla Guerrero, hacia Iguala, la capital del estado, para tomar algunos autobuses y después, posteriormente, viajar a la Ciudad de México al mitin del 2 de octubre. Ese era el motivo inicial de por qué estuvieron ahí. Y se perpetró, se maquinó una operación represiva de gran calado que duró varias horas. Empezó a las 9:20 aproximadamente el 26 de octubre y terminó a las 2 de la mañana. Es decir, fueron aproximadamente entre 5 y 6 horas de distintos hechos represivos. De acuerdo al grupo interdisciplinario de expertos independientes, fueron 9 escenarios de violencia los que padecieron, los que sufrieron los estudiantes, y en los cuales no solamente quedaron desaparecidos estos 43, sino que se asesinó a 6 personas. A 2 normalistas prácticamente los masacraron con disparos a corta distancia, y a uno más lo desollaron vivo.
Este fue uno de los 3 estudiantes normalistas que asesinaron, pero a 3 civiles más que no estaban participando en los hechos que fueron asesinados también. Pero 140 personas recibieron disparos de armas de fuego perpetrados por policías estatales, municipales, o se presume también del ejército, y los impactos fueron de tal tamaño que 40 personas quedaron heridas de gravedad, además de los 43 desaparecidos. Y de acuerdo al GIEI, esto tuvo impacto en 700 personas que eran familiares de los estudiantes. Es decir, cuando vemos este conjunto, no fue un caso ni fortuito ni una medida desesperada, sino nos da idea de una operación represiva coordinada a gran escala, que tiene que ver con el antecedente de que los estudiantes normalistas históricamente han sido atacados, agredidos, reprimidos por el Estado mexicano. Y eso se concentró en esa trágica noche de Iguala que estamos recordando el 8º aniversario. Perfecto, muy bien. Margarita, una primera intervención del tema. Claro que sí, pues yo agregaría a lo que han dicho, que estoy de acuerdo, y siguiendo lo que decía Rubén, que todavía la sociedad no terminamos de entender la importancia de las normales rurales, de estos estudiantes que efectivamente, desde que las normales rurales se fundaron, duraron algunos años más o menos tranquilas, pues el tiempo de Lázaro Cárdenas, pero a partir de ahí siempre han sido perseguidos, reprimidos, digamos, no se les han otorgado las condiciones necesarias para su estudio, y efectivamente con este hecho, pues, digamos, se reconoce, o entre ellos se reconocen esta tradición de manifestación que tienen, ¿no? Esta tradición de, digamos, de protesta que es precisamente para mejorar sus condiciones y para mejorar las condiciones educativas. Y quisiera terminar con que gracias a esta militancia, gracias a esta insistencia de estudiantes y de padres, es que hoy se reconoce la participación del Ejército y del Estado en este crimen atroz que mencionó Rubén, ¿no? Es gracias a ellos. Perfecto, muy bien. Bueno, Dolores, quisiera regresar a lo que tú decías al principio. Han pasado 8 años y decías tú el deber ser. Deberíamos tener una investigación concluida, pues la gente en la cárcel, los culpables, etcétera. No tenemos nada. De hecho, tenemos 2 investigaciones. Tenemos órdenes de aprehensión que primero se giran y después siempre no. Tenemos realmente un tema que termina siendo una burla para la impartición de justicia, ¿no? Sí, bueno, es muy complejo. De la primera investigación, hoy tenemos la certeza de que en realidad fue una mentira construida desde las más altas esferas de poder para ocultar la verdad. La llamada verdad histórica es una mentira histórica, así lo han calificado los propios padres y madres de Ayotzinapa. Y bueno, esto tuvo como propósito ocultar la verdad, y al ocultar la verdad, pues tejer toda una red de complicidades para que no fueran los principales o los verdaderos responsables aprehendidos o sometidos a la justicia. Y se traduce en los hechos este ocultamiento de la verdad y esta red de complicidades que se hizo en torno a la investigación en impedir el acceso a la verdad y por ejemplo, la pronta localización de los normalistas, y se impide a los padres el acceso a la justicia. Es decir, estamos ante una mentira histórica. Y del otro lado, bueno, lo único que podríamos identificar como un avance es, por un lado, que finalmente se reconoce que fueron víctimas de desaparición forzada. Es increíble, pero apenas en esta investigación ahora es que se dice... En la segunda investigación. Así es, los 43 fueron víctimas de desaparición forzada. ¿Por qué es importante tipificar este delito como tal y no secuestro, no privación ilegal de la libertad? Porque la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, no prescribe y obliga a las autoridades a buscar. Tan es así que la primera sentencia condenatoria para el Estado mexicano por un caso de desaparición forzada del señor Rosendo Radilla en la década de los 70 obliga a cambiar la Constitución y a adecuarla o hacerla en consonancia con el derecho internacional en materia de derechos humanos. O sea, es trascendente el tema de la desaparición forzada para poder tipificarlo como tal y que independientemente del tiempo que pase, siga la obligación del Estado y las autoridades de buscarles. Hace un momento decías tú que se reconoce la desaparición forzada, pero también
se admite que es un crimen de Estado. Sí, justo eso también iba a decir como, digamos, avance con relación a la primera investigación. Un crimen de Estado implica que hay una serie de complicidades, que ya hablaba Rubén de ello, desde el municipal, estatal, federal, Fuerzas Armadas, y que actuaron en conjunto para vulnerar a un sector poblacional, en este caso, jóvenes estudiantes de una escuela normal rural, campesinos, hijos de familia campesinas, afromexicanos algunos, procedientes de comunidades indígenas, es decir, todas las violencias que encontramos estructurales, directas y simbólicas en la agresión a los normalistas. Muy bien, Javier, el cúmulo que ya describí hace un momento Rubén, de agresiones que se han estado saliendo a la luz, aparte de la desaparición y por supuesto aparentemente el homicidio, son violaciones obviamente de los derechos humanos. Diríamos que es una violación, ha sido una violación de derechos humanos, digamos, continuada mientras no hace... Sí, de hecho ha sido calificada tanto a nivel nacional como internacional, como lo mencionan. Se consideran violaciones graves, todas las cometidas se consideran violaciones graves, justamente incluso ya reconocidas en sede nacional en la ley general, por ejemplo, pero como bien lo señala la compañera Chinas, por ejemplo, el Estatuto de Roma lo señala también como delito de lesa humanidad. En consecuencia, en esa misma medida de la gravedad de estas violaciones a derechos humanos, debe venir la respuesta para esclarecer, conocer la verdad que este derecho sigue sin ser restituido, sin ser aclarado para las víctimas y para la sociedad, el derecho de acceso a la justicia, a la reparación integral y desde luego esas garantías de no repetición. Por eso coincidí totalmente con ella en cuanto a que estos 4, que además están establecidos en el primer párrafo del artículo 20 constitucional en tratándose de materia penal, entonces coincide la comisión de delitos calificados internacional y nacionalmente como graves con las violaciones graves a derechos humanos y por tanto pues este reclamo sigue vigente, entre tanto no suceda nada de eso. Y Rubén, tú describías que fue una operación orquestada y ahora se reconoce un crimen de Estado. Así es. Así es, creo que ya lo señalaba Carmen Chinas, fue un avance. Me parece pertinente recordar que estamos justamente en 8 años de este acontecimiento, de este hecho represivo estatal criminal, brutal en contra de los normalistas rurales. 4 años fueron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ya van 4 años en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y claramente hay un contraste, pero estamos en un momento muy, muy delicado. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente. En el primero ya sabemos, se trató de construir de tratar de vender como verdad historia lo que fue una construcción, una investigación que se construyó mediante la tortura, manipulación y siembra de pruebas y graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Se intentó hacer creer que era un hecho solamente para deslindar al gobierno de Enrique Peña Nieto, una responsabilidad del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en colusión con el crimen organizado, para tratar de deslindarse. Yo no tuve nada que ver, fue este alcalde, pero no fue así. Incluso las primeras versiones era de que fue por instrucciones de la esposa de José Luis Abarca, porque fueron a enturbiarle un aniversario, un informe del DIF que estaba rindiendo. No fue así, ya lo sabemos. Y todo eso es porque Ayotzinapa significó un punto de quiebre político para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todas las movilizaciones masivas que hubo después de esta grave tragedia, de este hecho represivo, constituyeron la mayor movilización social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de tal manera que con la verdad histórica intentaron apaciguarlo y no lo lograron. Comprometido justo con esta causa de las movilizaciones y con la insistencia de los padres y madres y de los normalistas, Andrés Manuel López Obrador, en campaña y luego ya como presidente electo y ya como gobernante, se comprometió a ofrecer verdad y justicia. Y un avance fue constituir la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa y el informe que presentó Alejandro Encinas el pasado 18 de agosto con estas conclusiones centrales. Si te parece, ahondamos sobre eso después de la pausa. Claro. Y sobre todo el hecho de que se mencione por primera vez la participación del ejército. Exactamente. Vamos a la pausa, regreso con más.
llamada verdad histórica, que dio a conocer la entonces Procuraduría General de la República, describía que el 26 de septiembre de 2014, un total de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron retenidos por la policía local y entregada a un grupo criminal. Según esta versión, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero y después lanzados sus restos a un río. Esta teoría no fue aceptada por los familiares, que siguieron con el reclamo de "vivos se los llevaron, vivos los queremos". Ayotzinapa, 8 años de impunidad. El tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Rubén, estábamos terminando la idea. Hablábamos de que por primera vez se menciona al ejército. Se reconoce que fue un crimen de Estado y que hubo participación del ejército. Derivada de este informe, la unidad especializada para la investigación y litigación del caso de Ayotzinapa, que dirigía Omar Gómez Trejo, justo acaba de renunciar este fin de semana. Después del informe se solicitaron 83 órdenes de aprehensión y fue considerado un avance, entre ellos 21 militares. Sin embargo, justo este fin de semana, en la víspera del 8º aniversario, creo que se están mostrando que desde las entrañas del aparato represivo del Estado mexicano, que siempre está presente, por más que López Obrador diga que el ejército es pueblo uniformado, es un aparato represivo al servicio de los intereses creados, de los intereses políticos, económicos y fácticos de este país, y creo que empezaron a operar primero filtrando información. El informe creo que está de manera coordinada, mensajes del mismo titular de la Secretaría de Defensa Nacional de que no se tocara al ejército, el desistimiento de la Fiscalía General de la República de 21 órdenes de aprehensión, entre ellos 17 militares. Hay un mensaje claro de que no se quiere tocar a los militares, una campaña mediática que está cuestionando el informe Ayotzinapa, claras diferencias entre el secretario de la Defensa Nacional y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que es quien ha encabezado la Comisión de la Verdad, y me parece que es un momento clave y delicado de que si el presidente y todo el Estado no respaldan a los funcionarios, a las dependencias que quieren avanzar, creo que no se va a quedar en la impunidad nuevamente el caso Ayotzinapa. Muy bien, Margarita, y el tema también del dolor de las familias, ¿no? Están insistiendo y que les digan una investigación. Y la segunda, que al parecer no hay posibilidades de que estén con vida. Precisamente en eso estaba pensando, ¿no? Escuchábamos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por algo sigue siendo la demanda y la exigencia de los padres de familia, ¿no? Ellos dicen, hasta que no haya evidencia científica de que nuestros hijos están muertos, nosotros de ninguna manera los damos por muertos, y por eso enojados me parece poco, ¿no? Cuando ya algo que ya sabíamos, que ya sabían ellos desde hace muchos años y más en Guerrero, desde antes de lo de Ayotzinapa, la intervención del ejército y más de ese ejército que está ahí en Guerrero, se confirma. Poco me parece que vayan afuera del batallón de Iguala o aquí en el campo militar número 1 a expresar su enojo, ¿no? No solamente los padres de familia, sino los compañeros, los estudiantes. Entonces, pues sí, efectivamente, el dolor y el enojo y la rabia o el secretario de Gobernación les pedía todavía paciencia. Decía hace un momento, Rubén, que el tema Ayotzinapa fue un punto de quiebre en el sexenio anterior. Sin embargo, también fue un detonante de un malestar general nacional ante un problema que se repite en todo el país con los desaparecidos. Yo también diría que ellos, bueno, en el caso de los 43, también vino a visibilizar el problema de la desaparición en México, que viene también desde hace mucho, ¿no? Sí, claro. Sí es así, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Carmen, en el caso, por ejemplo, de esta nueva versión de la investigación que tenemos, resulta que nos encontramos con que un ex procurador general de la República es detenido y un exalcalde es aparentemente exonerado de su vinculación en el proceso. Entonces nos quedamos, ya no entendemos, ¿no? Sí, aquí hay como dos situaciones distintas que se hacen en la actual administración. Una es, decía Rubén, la Comisión de Verdad, que como estas comisiones se han instalado otras en América Latina, ha habido una antes en el estado de Guerrero y hay una ahora actualmente para los crímenes del pasado, podríamos decir, de la Guerra Sucia. Y otra vertiente es la judicialización, que para eso es esta unidad especializada que tiene que ver con el procesamiento de carácter penal.
La Comisión de Verdad, que ha estado haciendo en acompañamiento con las familias y también creada a instancia de las familias, digamos que ha estado construyendo un relato sobre lo sucedido. Y el tema de la Fiscalía Especial o la Unidad Especial es la que debe de implementar el proceso de carácter penal punitivo para romper la impunidad. Ha pasado en América Latina que las comisiones de verdad no se acompañan de la judicialización, es decir, se construyen relatos, se escucha a las víctimas, se presentan los hechos, pero no hay castigo a los responsables y por tanto prevalece la impunidad. Y esto no puede pasar, porque ha habido jueces efectivamente que han dejado libres o que han promovido o han aceptado los amparos y han dejado sin procesar a personas que ya habían sido detenidas por este caso. Que van como 73 ya, ¿no? Sí, de hecho es abrumador y la respuesta es que está mal integrado el proceso y que por tanto no tienen otra opción que dejarles en libertad o la Fiscalía debe presentar otra orden de aprehensión para que se puedan mantener. Es decir, que la parte judicial es la que está fallando, digamos. Si hay algún avance en la narrativa y en la reconstrucción, vendría de la Comisión de Verdad, esta que encabeza Alejandro Encinas, pero falta fortalecer la parte de la judicialización del proceso para que no quedemos en la impunidad y bueno, esto es complicado. La comisionada del GIEI, Ángela Buitrago, dice que lo más duro de esto es romper los pactos de silencio que hacen difícil que a 8 años todavía se puedan encontrar las pruebas y las líneas de investigación suficientes para sancionar a los perpetradores. Muy bien, Javier, desde el 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos advertía en su recomendación lo que está ocurriendo. Más o menos nos puedes recordar algunos puntos relevantes de esta recomendación. Pues ¿qué es lo que decía en el fondo? 128 puntos recomendatorios englobados a todas las autoridades federales, estatales, municipales que fueron señaladas como responsables en la medida de sus competencias, en la medida de sus responsabilidades, en razón de sus competencias, pero esencialmente tienen que ver con eso, la parte que se señala respecto de la integración, la investigación y en su caso la sanción que pasa de la Procuración de Justicia al Poder Judicial, esa es la que está generando efectivamente más contrasentidos y choques entre las primeras posturas y conclusiones a las segundas. Pero la parte más importante desde mi perspectiva es las víctimas. Creo que ahí es donde se está dejando, o por lo menos no se ha logrado ni siquiera ninguno de esos 4 puntos que mencionamos al principio, acercarse. Por tanto, mientras no se esclarezca la verdad, incluso la reparación, que algunos lo consideran que tiene que ver con la parte, digamos, económica, etcétera, me parece que esa parte no es la que sea más importante, ni mucho menos para las víctimas, sino aquella que les permita alcanzar el 4.º punto, que es las medidas, las garantías de no repetición, y el tercero, que tiene que ver con la justicia. Entonces, si no balanceamos esto para las víctimas, lo único que está pasando es que otro año más y otro año más, y es donde yo coincido totalmente cuando preguntabas a la doctora de ese dolor. Me toca vivirlo por el trabajo que tengo en la comisión, justamente el área de atención a desaparición de personas, la tenemos aquí en la comisión estatal. Y yo veo, no sé si sean las palabras correctas para expresarlo, pero cómo mueren y nacen todos los días las mamás, las hijas, las esposas. Me parece que llega un momento al día que están seguras de que están muertos sus seres queridos y en la mañana despiertan con esa esperanza de que los pueden encontrar. Y efectivamente, lo mencionaba bien la maestra Chinas, el principio básico que viene en los instrumentos internacionales y en la ley general es la búsqueda en vida. Por tanto, tiene mucho sentido lo que se señala, en vida se los llevaron, vivos los queremos, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ese dolor, perdón, ya para cerrar, me parece que es el que hay que ponerle más atención, porque lo otro son, digamos, no es que no sean importantes, pero sin lo otro como que no tiene mucho sentido para las víctimas. Muy bien. Rubén, la gente que estamos viendo, me refiero a los ciudadanos como tal, que damos cuenta de este caso, estamos asistiendo a una especie, pues no sé, de novela de horror.
Sí. Tú hablabas hace un momento en forma pues, realmente cruda de cómo desollaron a uno, pero nos hemos enterado también de una versión de que los incineraron, Claro. que los quemaron en un basurero, entre otras cosas que hemos escuchado. Lamentablemente también versiones más crudas de que los descuartizaron algunos de ellos, ¿no? Intentaron, algunos los hicieron en químicos, los peores errores. Pero yo quisiera detenerme en algo que preguntabas hace un momento, Carlos, de ese punto de quiebre que yo mencionaba que fue Ayotzinapa, no solo fue en términos políticos para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que me parece que marcó su caída definitiva, el desprestigio total y la deslegitimación de su gobierno. Socialmente me parece que Ayotzinapa es muy importante porque me parece que abrió la conciencia de millones de mexicanos de que estamos viviendo una guerra informal, de que estamos viviendo una situación de barbarie. Pero lamentablemente pensamos que esas movilizaciones tan masivas, de gente tan indignada que reclamaba justicia de las primeras semanas y meses, jornadas de movilización que se han mantenido, pero en los primeros meses llegaron a ser masivas y significó un golpe de conciencia muy importante para millones de mexicanos. Lamentablemente en ese momento teníamos menos de 30,000 personas desaparecidas reconocidas oficialmente, ahora hay más de 100,000. Lamentablemente se sigue reproduciendo este hecho. Y esto nos hace ver que no se han roto esos pactos de impunidad, que no hay justicia. Justamente el que no haya justicia propicia que se sigan repitiendo estas alianzas entre fuerzas estatales y crimen organizado, estas redes de macrocriminalidad que llaman algunos expertos. Y justamente el tema es la impunidad. Si no metes a la cárcel a los militares que cometieron esos delitos, a los criminales, a los ministerios públicos que sembraron pruebas, no se van a romper, no vamos a detener esta barbarie que estamos viviendo. Y justo esto es lo delicado que creo que estamos viviendo en estos días. Si no logramos presionar socialmente un movimiento social y político para que se haga justicia, lamentablemente se van a imponer estos intereses, esta impunidad y se van a seguir perpetuando estos hechos. El gobierno reconoce 100,000 desaparecidos, pero la cifra negra dice que pueden ser más. Todas las organizaciones de familiares y madres calculan que pueden ser 3 o 4 veces más el número de desaparecidos por la experiencia que tienen de quienes se asocian en ellos y dicen yo no pongo denuncia porque estoy en riesgo. Entonces la cifra es lamentablemente mucho mayor a la oficial, evidentemente. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sorprendió a todos al reconocer que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado. De acuerdo con esta nueva versión de la investigación, los 3 niveles de gobierno, incluido el ejército, habrían intervenido en la desaparición de los jóvenes y concluye que no hay indicios de que estén con vida. El exprocurador Jesús Murillo Caram es detenido, acusado de tortura y desaparición forzada. Ayotzinapa, 8 años de impunidad, el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Margarita, esto que tú mencionaste hace un momento, yo también lo describía, el dolor de la gente que sigue insistiendo, vivos se los llevamos, vivos los queremos, y sin embargo la segunda investigación, en sus conclusiones también dice lo mismo, no hay indicios de que estén con vida. Sí, y o sea, imagínense, hablábamos del dolor, ¿no? De primero tener esa mentira histórica, ¿no? De que les digan que sus hijos fueron incinerados en un basurero, a este informe, bueno, más 1000 otras versiones que se inventaron o que por las que tuvieron que pasar, y ahora este informe, en donde Rubén ya decía cosas que ni vale la pena aquí mencionar, ¿no? O sea, que si fueron descuartizados, que si fueron, en fin, como muchos otros, como los estudiantes de cine de aquí, de Guadalajara, ¿no? También. Y entonces, imagínense nada más el dolor, la rabia que pueden sentir de tener estas versiones de sus hijos pero ¿de dónde están? De que no haya ninguna evidencia, de que las órdenes de aprehensión pues están ahí nada más en el aire,
En fin, yo creo que sí tienen todo el derecho, o sea, hay que entender por qué están enojados, por qué están desesperados, ¿no? Y yo quisiera insistir en la militancia de estos muchachos, ¿no? O sea, de que comprendamos de dónde vienen estos muchachos, ¿no? Que vienen del campo. Se dice que uno de ellos estaba infiltrado, ¿no? Esto lo hemos dicho, lo hemos sabido siempre. Yo tuve la oportunidad de estar en el Archivo General de la Nación, precisamente revisando la cuestión de los normales rurales. Es increíble, y en ese tiempo no había tecnología, en los 80s, la que hay ahora, cómo desde la Secretaría de Gobernación todos los pasos de los normalistas rurales eran... Hay rastro de ellos, hay evidencia de todo lo que hacían, y yo tengo copia, nada más de Atequiza. Yo nada más estudié la normal de Atequiza, que es la de aquí de Jalisco. Todo. Entonces, es imposible, ya lo sabemos, pero es imposible que ahora con la tecnología que hay, no supieran exactamente todos los pasos de los normalistas durante la noche de Iguala. O sea, yo vi, tengo fotos de los informes de que ya en Atequiza llegó un automóvil con tal placa, tal día, que se ve. O sea, es increíble. Entonces, están, como dices tú, infiltradas las normales rurales. Me parece que tienen ese estigma también las facultades de agronomía, ¿no? También son muy vigiladas, ¿no? Sí, pero a mí me tocó ver las normales rurales. Sí, en general el normalismo, ¿no? Las normales tienen esta tradición combativa, pero las normales rurales son como donde más se enfocan. No sé si así espiaban a todas las normales, ¿eh? Yo pude ver a las normales rurales y era todos los días. Cuando iban a las marchas, Claro. cuántos iban de cada normal. Es más, el número de tortas que llevaban en el camión. También tienen todo. O sea, Muy bien, Carmen, ¿cómo entender que por un lado el Estado o el gobierno diga que efectivamente reconoce un crimen de Estado, pero por otro lado se advierta, como decía Rubén, una intención de exonerar al ejército o al menos no perjudicarlo? Es que creo que son las correlaciones y las fuerzas de poder que tendría la composición de la actual administración del gobierno federal. Es decir, no es que llega una corriente, digamos, política que no esté exenta de contradicciones. En el seno del grupo de poder, pues hay personas que son bastante cercanas a la derecha, personas de centro, Claro. personas que se identifican más con la izquierda o con los movimientos sociales o con los derechos humanos. Quizá el grupo de Alejandro Encinas, que desde que toma posesión como subsecretario de Derechos Humanos, dice México es una gran fosa clandestina. O sea, escuchar de voz de un funcionario el reconocimiento de que estamos viviendo una tragedia nacional era impensable en el gobierno de Enrique Peña Nieto. O la visita que acaban de hacer, por ejemplo, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Guerra Sucia al campo militar, en donde fueron detenidos y fueron torturados, y hacer este intento de narrar desde su memoria dónde estuvieron, por dónde caminaron. Eso era impensable. O sea, apenas son pequeños atisbos de que está teniendo efecto esta presión que están haciendo los familiares. No es que el gobierno quiera hacerlo, sino que las familias y los grupos defensores de derechos humanos están insistiendo ahí. Pero bueno, muestra estas contradicciones. Por un lado, podríamos ver algún avance en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos casos pues emblemáticos de violaciones de derechos humanos, pero por otro vemos que aún no es posible romper la impunidad y pareciera que no es un camino fácil. O sea, que todavía se van a enfrentar muchos obstáculos para que pueda encontrarse quiénes son los responsables y para que puedan sancionarse debidamente. Y bueno, decía Rubén Martín, y esto coincido totalmente, mientras haya impunidad no habrá justicia, y mientras haya impunidad estos crímenes se seguirán cometiendo porque pues sabes que no va a pasar nada, ¿no? Claro, y retomando eso, Javier, es la impunidad precisamente la que impide que se respete este tema de los derechos humanos, ¿no? En este y la país. que genera más violaciones, ¿no? Así es. Decía un maestro cuando estudié la licenciatura, lo malo de lo malo no es lo malo, sino el contagio que hace, ¿verdad? Se genera la impunidad. No creo que haya alguien que, salvo los que son impunes, que quedan impunes, perdón, que la aprueben y genera una cadena de más violaciones, de más impunidad, de más delitos. Es como aquella persona que en lugar de, me parece,
restablecer, híjole, la salvé, voy a corregirme, valga el ejemplo, lo ven como La energía, libre, como que a partir de aquí, pues si se puede hacer esto, se puede hacer todo. En ese sentido, oficialmente hay un 98.5%, me parece, de impunidad en los casos oficiales. Entonces, pues eso ya nos dice todo. Decía un maestro de economía del derecho, valga el ejemplo también, que qué hándicap tiene una persona que se dedica a la comisión de delito con una ventaja del 98.5%. Claro. No hay un negocio que le ofrezca tanta ventaja. Tanta rentabilidad, ¿no? Por llamarlo de alguna Entonces, manera. ya de entrada, ese es el primer mensaje y totalmente negativo que me parece produce la impunidad. Y bueno, sobre este tema, Rubén, a ver, ¿qué nos ganamos con que un subsecretario diga que México es una fosa clandestina? ¿Y qué nos ganamos con que diga que es un crimen de Estado si no hay soluciones finalmente? Claro, ya lo apuntaba Carmen Chinas, están estas fuerzas políticas en pugna dentro del propio gobierno. Y por eso decía desde un principio que vivimos días definitorios para el avance de este caso, si hay justicia y sanciona a los responsables. ¿Tú crees que alcance este gobierno todavía? Yo soy francamente pesimista por los signos que estamos viendo. Vamos a poner el caso. El general que era comandante del batallón del 27 de Infantería en Iguala, de José Rodríguez, que se está acusando en este nuevo informe de que él dio la orden. Hay que recordar un dato nuevo de este segundo informe de la Comisión de la Verdad, de que la mayoría fueron asesinados la misma noche y madrugada del 27, pero 6 de ellos quedaron vivos todavía 4 días después, y que la orden de asesinarlos fue del propio comandante del batallón de infantería. Está detenido. Sin embargo, fue entrevistado hace unos días por Jorge Fernández Menéndez, un periodista que ha sido muy cercano al poder y especialmente a los militares. Se lo presentan en el campo militar número 1 al general. No se ve detenido, se ve viviendo a sus anchas dentro del campo militar número 1, pero no sé si sepan que la propia Secretaría de la Defensa Nacional contrató abogados relevantes. De hecho, para los abogados... Exactamente, a defenderlo él y a los otros militares, a los abogados que se enfrentaron a Alejandro Gertz Manero en un caso reciente con sus familiares. No son cualquiera abogados. Entonces tienen todo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que yo estoy viendo desde mi punto de vista, mi lectura, es que hay una cerrazón de los militares, del aparato represivo histórico del Estado mexicano, y si hay impunidad para los criminales, los militares son los más impunes, me parece, de todos los sectores sociales del país. Entonces creo que si no se rompe esa resistencia que está mandando claramente el Estado, y ahí el papel de López Obrador deberá ser clave, y de la presión social de los familiares, pero de la sociedad, si no logramos romper esa impunidad en los próximos días, va a quedar impune y lamentablemente va a ser otra historia de brutalidad y de represión estatal que quede sin sanciones. A ver, lo que tú conoces, Rubén, lo que has investigado el caso Ayotzinapa, ¿qué tanta responsabilidad tuvo el ejército en esto? Yo he escuchado de la policía municipal, estatal, pero hombre, es el ejército, para que se hayan llegado las cosas como llegaron. O sea, ¿hay una fuerza más fuerte que el ejército para haber hecho lo que hicieron? No, no lo creo. Y creo que son centrales en este hecho represivo. ¿Por qué razón? Ya lo apuntaba Margarita. Ya está reconocido. Uno de los 43 normalistas era un oficial del ejército infiltrado por la Secretaría de la Defensa Nacional para reportar las actividades de los estudiantes. Entonces, ellos sabían que iban a ir ahí y tenían toda la información. Segundo, tenían total conocimiento desde que llegaron los hechos a través del C5 o el C4, pero además del propio acompañamiento. Hubo militares que no atendieron, amedrentaron a los normalistas después del primer ataque cuando estaban en un hospital, la clínica Cristina, si mal no recuerdo, ahí en Iguala. No fueron a apoyarlos, no fueron a atenderlos, a salvaguardarlos, sino a amedrentarlos, a pedir los celulares, las identificaciones. Y ahora lo que ya se sabe por la Comisión de la Verdad es que participaron en la desaparición de algunos. Y otro elemento más que se aportó recientemente es que oficiales de la Marina intervinieron en el basurero de Iguala, Cocula, donde se quiso sembrar la verdad histórica. Eso ya hay videos donde participó la Marina, de tal manera que tenemos a los soldados, tenemos a la Marina participando de manera directa.
Y esto nos confirma el peso central que tienen los militares en estos 10 aciagos que está este gobierno apuntalándolos y legitimándolos cada vez más. El papel de las Fuerzas Armadas no es, como dice López Obrador, ser un pueblo uniformado, sino ser el brazo armado de los grupos políticos para imponer el poder, el orden y el dominio en México. Utilizarlos de manera para la represión contra las fuerzas políticas que el Estado decida. Y me parece que se está repitiendo la historia en este caso de Ayotzinapa. Muy bien. Tengo que hacer una pausa más. Es la última. Regreso a las conclusiones del programa. En la nueva investigación sobre Ayotzinapa, son giradas 83 órdenes de aprehensión contra policías locales, elementos de tropa de los batallones 27 y 41 del Ejército, además de 20 mandos militares. Sin embargo, la Fiscalía General de la República retiró 21 órdenes que involucraban, entre otros, a 15 militares, lo que generó gran polémica. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó esta maniobra al advertir que se puede manchar la imagen del Ejército. Ayotzinapa, 8 años de impunidad, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Carmen. Bueno, yo quisiera reiterar la necesidad de preservar la memoria y la exigencia de justicia, porque no corresponde solo a los familiares directos o a los colectivos que defienden derechos humanos, sino nos corresponde a toda la sociedad. El caso Ayotzinapa visibilizó de forma muy importante la tragedia de las desapariciones y nos hace ver la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos todas y todos. Recordar los hechos, exigir justicia, reclamar el principio fundamental que es la búsqueda en vida, hacer memoria, es un acto no solo de solidaridad, sino también de responsabilidad ética y moral que tenemos como país para acompañar esta causa y para exigir pues que se llegue finalmente a la verdad y se atiendan los reclamos de las familias. Creo que es importante que, bueno, nosotros que conocimos el caso de forma directa, que hemos acompañado a familiares, que hemos organizado actividades, pero también las nuevas generaciones tengan conocimiento de esta tragedia y se pueda discutir, ¿no? Que estos hechos tan lamentables no debieran repetirse nunca más. Creo que ese es un punto central también de 8 años que han pasado y que siguen en la impunidad. Estos 8 años de impunidad, ¿tú crees que haya bajado un poquito el ánimo de la gente o sigue encendido este reclamo? Me refiero en general a la población. Yo creo que hay una situación social de exigencia por la situación de las desapariciones, pero también me parece que hay cierta indiferencia y tendencia hacia la criminalización y revictimización, porque quizá eso nos hace como sentirnos a salvo. Pensar en que si yo no tengo nada que ver, no estoy en ningún... Me hago un lado. Me hago un lado y dejo que pase, pero no es así. En el tema de las desapariciones, cualquiera de nosotras o de nosotros puede ser un desaparecido. Muy bien. Javier Perlasca, pues se me adelantó la maestra China, totalmente de acuerdo, y no es por darle coba, como decimos vulgarmente, es que hace falta todo eso. Efectivamente, mientras no se esclarezca la verdad, que es un derecho que tienen las víctimas y que tenemos todos, mientras no se les haga justicia a ellos, a nadie se le estará haciendo justicia en este tema y seguirá creciendo. Mientras no se garanticen esas medidas de no repetición, pues lo único que vamos a hacer es multiplicar las cifras. Como bien lo decía Rubén, de 30,000 a más de 100,000, pues estamos hablando de más de tres veces una cantidad en menos de 8 años, pues a cualquier persona espanta. Pero además que no se atienda a las víctimas que todos conocemos, que todos vemos, que todos los días salen a reclamar eso, esto es todavía más preocupante. Estaba viendo, por ejemplo, del comentario que desde diciembre de 2018 ya está el acuerdo que instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas y del caso Ayotzinapa, la verdad y al acceso a la justicia. O sea, 4 años además, exactamente a la mitad del suceso, que sigue
como nunca vigente esto. Entonces no podemos decir que gozamos y que tenemos la plenitud de estos derechos humanos si justamente en estos temas tan sensibles pues la verdad nos dice que falta mucho por hacer. En 2018 se emitió la recomendación nacional. En noviembre. ¿Dirías y tú? después el decreto presidencial que acabo de leer. Entonces estamos hablando justamente a la mitad de este periodo que ha transcurrido, pues no se ve, bueno, hay avances desde el punto de vista que se reconoce ya como lo han señalado, pero pues falta muchísimo. Y me vuelvo a enfocar en las víctimas. Creo que ahí es donde atenderlas a ellas nos vamos a atender todos. Y esa parte sigue para mí vigente. ¿Dirías tú que sería necesaria otra recomendación? ¿O ya es con esta ampara todo bueno, lo demás? faltan son 128 puntos, 122 directos y los otros 6 que claro, se difunden. Entonces, mientras no se haga, probablemente se va a escalar ya a la Comisión Interamericana, hizo también un pronunciamiento. Ella es la puerta de acceso a la Corte Interamericana. Claro. Es muy probable, lo más seguro, que veamos ya una acción al respecto. Muy bien. Rubén Martín, tus conclusiones. Pues yo quisiera enfatizar en lo que he señalado en mis intervenciones, de que creo que vimos un momento de inflexión en la investigación, en particular del caso Ayotzinapa, pero muy importante para tratar de parar las impunidades de las criminalidades, de los hechos represivos estatales criminales. Si no se logra ofrecer justicia en el camino que apuntaba el informe presentado por Alejandro Encinas como titular de la Comisión de la Verdad el 18 de septiembre, si no se cumplen todas las órdenes de aprehensión, si no se actúa contra todos los implicados, incluidos los militares, no va a haber justicia. Yo francamente me siento pesimista porque siento que la embestida que hemos visto en días recientes del ejército, del aparato represivo estatal, es muy fuerte, y creo que incluso el mismo López Obrador está en cuestión su mando sobre todas las fuerzas militares. Si no logra detener esas embestidas, no va a haber justicia para Ayotzinapa, pero también pues se va a continuar esta situación represiva, esta situación de guerra, de desapariciones y de fosas clandestinas que estamos viviendo. Ayotzinapa me parece que es clave para detener la guerra informal que estamos viviendo, pero en este momento me parece que quienes cometen estos delitos desde el Estado y aliados con fuerzas criminales, me parece que están siendo más fuertes y estamos viviendo días claves en ese sentido. Más allá del ya me cansé de este Murillo Karam, Sí. ¿Tú encuentras elementos realmente para que esté en la cárcel este individuo? Sí, claro que sí. Es evidente que sin una verdad histórica como la que se construyó, se presentó, que se torturaron a personas, que se manipularon pruebas, se sembraron evidencias, no podría existir toda esa verdad histórica si no estuviera al tanto de lo que ocurría. Entonces, eso me parece que es prueba, suficiente para someterlo a juicio. Es suficiente, pero es insuficiente porque debieron haber participado mucha gente más. Claro. Tomás Herón de Lucio está prófugo y otros más que participaron, ¿no? Y después de esto encontramos que hay 73 que fueron exonerados en este proceso, así es. 21 órdenes de aprehensión que se dejaron sin efecto. Realmente estamos enredados, ¿no? Hay que decir, no hay ningún sentenciado por el caso Ayotzinapa. Y, por ejemplo, el caso del general José Rodríguez está acusado de crimen organizado, no de desaparición forzada. Es decir, hay un intento claro de deslindar a las fuerzas militares y a los otros implicados del caso de desaparición forzada. Es muy grave. Pues es muy grave. Margarita, tus conclusiones. Yo quisiera enfatizar en lo que decía, de que y los logros muy pequeños, amigos, que ha habido son gracias a la insistencia, a la militancia, a la lucha permanente de los padres, de los familiares y de los acompañantes, ¿no? Eso, lo que se ha logrado es gracias a ellos, y también insistir lo que decía Rubén, lo que decían, de que la sociedad tiene, ya no son 30,000, son 100,000, y cómo podemos seguir en este país funcionando como si nada pasara, ¿no? Entonces, en Guadalajara las marchas más grandes que habíamos visto fueron, yo creo que las de Ayotzinapa, y hoy a los 8 años, pues, fueron los estudiantes de Atequiza, los únicos que salieron a la calle junto con otros familiares de desaparecidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí tenemos que, pues, como sociedad estar más al pendiente, y qué bueno que se hagan programas así, ¿no? Y que ¿Tú nos lo coincides con recuerden. Carmen de que hay una indiferencia ahora respecto al tema? Pues que no se sé si percibe sea algo indiferente. indiferencia o miedo, como decía Carmen, ¿no? A aceptar la realidad de que nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que más bien es miedo más que indiferencia, porque hemos visto que
que la gente a la calle sí sale, ¿no? Entonces, no sé si sea indiferencia o miedo de realmente poner a las cosas. O sea, 100,000 desaparecidos. En la dictadura argentina hubo 30,000. Ahorita se supone que estamos en democracia, ¿no? Entonces, yo sí pienso que tendríamos que, como sociedad, poner mucha atención a lo que está pasando con el ejército, ¿no? O sea, el ejército estuvo implicado en este crimen de Estado. Yo me pregunto, no sé, ¿en cuántas desapariciones más ha estado implicado? De estas 100,000, ¿no? Y entonces, como sociedad, yo creo que sí tendríamos que estar mucho más atentos a esta situación. De acuerdo. Y en el tema, por ejemplo, del Estado como tal, me refiero al gobierno, al Estado mexicano, ¿qué parte de culpa tiene? Me refiero a no garantizar la tranquilidad, la libre manifestación y que la gente salga con temor. Es increíble, ¿no? Que no te puedan permitir salir a la calle y tengas que evitarlo para no tener temor, ¿no? Claro, y hay datos precisos sobre esto en la encuesta nacional sobre victimización que dice que hemos dejado de hacer por la inseguridad y cómo se percibe la inseguridad como un problema de primer orden nacional. Antes era el tema del ingreso, la condición económica, pero ahora la inseguridad es la preocupación número 1 en este país de quienes son encuestados mayores de 18 años y cómo han dejado de salir a la calle, o cómo han dejado de permitir que sus hijos salgan a jugar. O sea, eso a mí me parece sumamente impactante, que la inseguridad nos lleva a privarnos del espacio público y a tener a nuestras familias retenidas, encerradas, cuidadas lo más posible para que no vayan a ser víctimas de un hecho de violencia. Eso es muy fuerte. Y el caso de Ayotzinapa, Rubén, digamos, para concluir, ¿dirías tú que es el mejor ejemplo de la impunidad de este país? Me refiero, ¿participan todas las fuerzas del orden? Municipales, estatales, federales, etcétera, el ejército, que se supone que era el que más se confiaba la gente. Y no ha pasado absolutamente nada en 8 años. Es el ejemplo más claro, paradigmático en la historia reciente, pero me parece que es equiparable al 68 probablemente, ¿no? Que también quedó en la impunidad. Pero en la historia reciente sí es muy importante porque también permite otra cosa. En el 68 la represión fue solamente del ejército, fue estatal. En este caso fue una colusión de fuerzas estatales y crimen organizado, lo cual revela el nuevo contexto en el que estamos viviendo, que algunos llaman narcoestado, o por lo menos evidencias certeras, claras, de que hay una infiltración del crimen organizado, o que este crimen organizado actúa protegido por el poder político, y creo que Ayotzinapa lo reveló. Y por eso es la gravedad de este caso, porque justo estas condiciones, estas alianzas de crimen organizado y fuerzas estatales es lo que explican las desapariciones actuales, ¿no? Bueno, y ese me parece que es tema para otro programa. Sí. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos. Javier, a todos. muchas Para gracias. servirles. Carmen, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.